Os voy a explicar un poquito las soluciones de los ejercicios que mandé el otro día, el 21, el 25 y el 28. El 21, bueno, aquí tenemos un enfermo al que le han puesto una vía y hay un gotero aquí que le tiene que suministrar pues, una medicina. La pregunta es que a qué altura hay que poner el gotero este para que le entre el medicamento por la vía intravenosa, ¿no? ¿Por qué preguntan esto? Vaya. Bueno, pues porque, a ver, la sangre tiene también una presión, el sistema circulatorio, que según dicen es de 20 milímetros de mercurio, lo dan estas unidades. ¿Y qué ocurre? Que si yo pongo la bolsa a la misma altura que está la aguja metida en el brazo, entonces saldría sangre, pero no entraría el suero, ¿no? Porque habría más presión de dentro del cuerpo hacia afuera que al contrario. Con lo cual, hay que subir la bolsa hasta cierta altura para que al menos equilibre la presión del interior de las venas. Esa es la altura que me preguntan. Como mínimo, ¿a qué altura hay que poner la bolsita esa para que la presión, por estar a una cierta altura, el líquido este, pues venza la presión que hay dentro del cuerpo humano, en las venas, ¿no? Bueno, entonces la idea sería entonces, aquí está puesto el texto, la presión sanguínea al menos debe ser igual a la presión del suero. Mejor dicho, la del suero al menos igual a la sanguínea, o mayor, ¿no? Bueno, vamos a igualarla y entonces igualamos. La presión sanguínea me la dan. Ojo, porque muchos habéis puesto 20 directamente y hay que pasarlo a las unidades del sistema internacional. Aquí está hecha la cuenta, 20 milímetros de mercurio se hace el factor de conversión. 760 milímetros de mercurio son 101.300 pascales y se pasa a pascales. Y eso se coloca aquí. ¿Por qué? Bueno, me salta un poquito esto, ¿no? La presión sanguínea que conozco es igual a la densidad por la gravedad y por la altura a la que hay que poner la bolsa, que es la profundidad a la que estaría el líquido una vez a la altura de brazo, ¿no? La profundidad más que la altura, había que hablar de profundidades, ¿no? Desde aquí hasta aquí, profundidad del líquido cuando entra en el brazo, Es lo que hay que hallar, la profundidad a la que tiene que estar con respecto a la bolsa, ¿no? Despejamos y queda la presión sanguínea, que es 2.666 pascales, partido por la densidad del suero y por la gravedad, y sale 26 centímetros. Bueno, en general este está más o menos bien planteado, pero mal por las unidades, El siguiente. Me dicen que si el experimento de Torricelli se hubiera hecho con agua en vez de con mercurio, ¿qué altura habría tenido que tener el tubito que él utilizó, ¿no? O qué altura tendría la columna de agua si hubiese utilizado ese líquido, ¿no? Hay que empezar diciendo un poquito por recordar un poco cómo es la historia esta de Torricelli, que fue el primero que midió la presión atmosférica. Bueno, pues que por estar metidos dentro en la Tierra, dentro de un mar de aire, en un sitio determinado de la Tierra, junto al mar, por ejemplo, a nivel del mar tenemos una presión porque estamos a cierta profundidad, ¿no? Torricelli hizo su experimento con mercurio. Entonces él puso la cubeta con mercurio, dio la vuelta a un tubo cerrado por un extremo y el mercurio bajó hasta cierto nivel. No bajó más porque la presión que ejerce la atmósfera, representada con estas flechitas, compensa la presión que ejerce esta columna de mercurio, ¿no? Porque esto ejerce hacia abajo un peso, una superficie, pues una presión, ¿no? Y encontró que la presión que ejerce la columna de mercurio valía 101.300 pascales, o lo que es igual 760 milímetros de mercurio, que es que es la altura de la columna que compensaba la presión de esa columna compensaba a la atmosférica. Así fue como se midió la presión atmosférica, ¿no? ¿Por qué se usa mercurio? Porque es mucho más denso que el agua. Entonces, esta columna de 760 milímetros hace bastante presión porque esto es muy denso, ¿no? Entonces pesa mucho. ¿Qué pasa con el agua? Vamos con agua. Bueno, pues igualamos la presión atmosférica, la presión normal a nivel del mar, 101.300 pascales, la igualamos a la presión que ejerce la columna de agua, si fuese agua lo que se emplease, ¿no? La presión atmosférica es igual a D por G por H y cambiamos en vez de mercurio ponemos la densidad del agua. Aquí también algunos habéis puesto que la presión atmosférica es una atmósfera o
760 milímetros de mercurio, pero no, hay que poner el sistema internacional, ¿vale? 101.300 pascales. Y se divide esa presión atmosférica entre densidad y la gravedad y sale 10 metros más o menos. Sale un poquito más, pero bueno. O sea que la columna de agua que ejerce la misma presión que la atmósfera es de unos 10 metros. Con lo cual sería muy incómodo hacer este experimento con agua en vez de con mercurio, ¿vale? Bien, y el 28, aquí lo tengo. A ver si se ve bien, sí. El 28 es el que no sabíais hacer. Lo comento un poquito, aunque ya lo había explicado, pero bueno. En el 28 me dicen que qué presión existe en lo alto de una montaña si conozco la presión que hay a nivel del mar, que es la presión normal, 101.300 pascales, la llamo P sub 0, ¿vale? Y hay que hallar P sub 1. ¿Qué me dan como dato? Bueno, pues me dan la densidad del aire, aunque no la pongan, hay que suponer que la conocemos, la gravedad también, la presión que hay en el mar, que ya lo he dicho, y también me dan la diferencia de profundidad entre los dos puntos. Hablo de profundidad porque estamos hablando de el mar que forma la atmósfera, ¿no? Ese mar formado por varios gases. Entonces estos 1000 metros son la diferencia que hay entre la profundidad a la que está el mar y la profundidad a la que está la montaña. Por eso lo he llamado incremento de H. Es H0 menos H1. Incremento de H, ¿vale? Es lo que sería la altitud de esa montaña, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo diferencia entre las profundidades, ¿no? ¿Cómo se hace este ejercicio? Para saber la presión que hay aquí en lo alto, utilizamos la fórmula de la presión, la fórmula fundamental para ver la presión hidrostática en ese punto, ¿no? P1 vale densidad del aire, gravedad por H1, pero H1 no lo conozco. Entonces tenemos que apoyarnos en la presión que hay a nivel del mar, por eso me dan ese dato, ¿no? Pongo la ecuación para ese punto también. La presión a nivel del mar es igual a la densidad del aire por la gravedad y por la profundidad a la que estaría ese punto, H0. Como no conozco ni H0 ni H1, resto las dos expresiones. La primera menos la segunda, ¿vale? Y queda P0 menos P1 es igual a D por G, que es factor común, por H0 menos H1. H0 menos H1 son esos 1000 metros, ¿vale? Y esto significa que la diferencia de presión entre el nivel del mar y el punto en el que me piden la presión es igual a densidad por gravedad por esos 1000 metros que hay de diferencia de altura, ¿no? O sea que esto de aquí, que algunos habéis hallado como si fuera la solución, es la diferencia de presión entre P sub 0 y P sub 1. Esa diferencia de presión vale 12.000 y pico pascales, ¿no? Pero al despejar P sub 1, esos 12.000 y pico pascales hay que restárselos a la presión que hay aquí en el mar, ¿no? Resumiendo un poquito, entonces si en el mar hay 101.300 pascales, en lo alto de la montaña habrá los 101.300 menos la diferencia de presión que hay entre estos dos puntitos, que se calcula como D por G por incremento de H. Si a la presión al nivel del mar le restamos los 12.000 y pico pascales que hay de diferencia entre los dos puntos, me sale 88.400 pascales, que es la presión que hay en lo alto de la montaña. Bueno, y aquí tengo un ejercicio que os pongo para el próximo día también, ¿eh? Ahora le hago una foto y lo mando también para que lo tengáis. Bueno, no, ni mando la foto, lo voy a poner aquí, le deis al pause y así lo tenéis ya, ¿vale?